cada rincón de Abya Yala, los pueblos indígenas han sostenido, por siglos, una lucha inquebrantable por la defensa de sus territorios, sus culturas y su autodeterminación. No es solo historia, es presente y futuro. Hoy, su resistencia sigue siendo una de las fuerzas políticas y sociales más clara frente al extractivismo, el racismo estructural y la imposición de modelos ajenos. Reconocer su lucha es reconocer que otra forma de habitar y gobernar este continente es posible. Les damos la bienvenida a Laberinto Político, un podcast de análisis de la coyuntura de Guatemala y la región. Mi nombre es Linda García y esta vez es mi turno de conducir el programa. Están conmigo mis compañeros Gary Estrada y Juan Pablo Muñoz. Como siempre tendremos dos secciones. En la primera compartimos un resumen de noticias de la semana del 4 al 10 de agosto del 2025 y en la segunda sección profundizamos en al menos dos de estas noticias. Iniciamos. Congreso convoca a periodo ordinario y el debate salarial sigue fuera de agenda. El Congreso de Guatemala ha iniciado un nuevo periodo ordinario. Sin embargo, parece que las y los diputados se han olvidado por completo de la discusión sobre el absurdo y abusivo ajuste salarial. En cambio, se han centrado en las interpelaciones a ministros como Salud, Desarrollo, Comunicaciones y Ambiente. También están en agenda la elección de delegados a organismos como la Superintendencia de Competencia. Estudiantes de psicología resisten intervención, un golpe a la autonomía universitaria. Estudiantes y docentes de la Escuela de Ciencias Psicológicas de la USAC protestaron contra la decisión del Consejo Superior Universitario de imponer un nuevo consejo directivo, compuesto por miembros ajenos a la unidad académica. Dos estudiantes presentaron un amparo calificando la medida como de facto, advirtiendo que viola la Constitución y los reglamentos universitarios que exigen convocar las elecciones. La USAC otra vez en la mira. Planilla afín a Gálvez gana representación del CANC ante el RIC. Cristina de Los Ángeles Torres González y Haroldo Raúl Morales Castillo, de la planilla 7, ganaron la representación del Colegio de Abogados y Notarios ante el Consejo Directivo del Registro de Información Catastral, con más de 3,000 votos. Torres, ex magistrada que revocó una medida sustitutiva a José Rubén Zamora, está vinculada a un bloque gremial afín al ex rector Estuardo Gálvez, figura señalada en el caso de Comisiones Paralelas 2020. La victoria refuerza la influencia de Gálvez en el CANC y le asegura cuota de poder en un órgano clave para la política de tierras en el país. Alerta sanitaria por pasta dental Colgate. El Ministerio de Salud emitió una alerta para retirar del mercado la línea Total Prevención Activa Clean Mint de Colgate, debido al contenido de fluoruro de estaño causante de casos de aftas, ardor, picazón, entre otros efectos a nivel mundial. La empresa aclaró que solo este producto está implicado. Aún así, es un buen momento para pensar, ¿quién está evaluando la calidad de los productos de megacorporaciones que solo buscan el lucro y que consumen las familias guatemaltecas? Ministerio Público indaga operaciones del Diario de Centroamérica. El MP, a través de la Fiscalía de Delitos Administrativos, ha requerido información del Diario de Centroamérica en 3 ocasiones, desde el 29 de abril y al 30 de julio. Los datos que se han solicitado al diario oficial son sobre su normativa interna, funciones del director y estructura institucional. Aunque la medida forma parte de una investigación centrada en las operaciones administrativas del medio estatal, se pone en la palestra el control, vigilancia rigurosa y hasta criminalización que el MP ha dado a actores del actual gobierno. Exalcalde extraditado a Estados Unidos por conspiración en narcotráfico. El exalcalde de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, Romeo Ramos Cruz, fue extraditado a Estados Unidos el 4 de agosto. Se le acusa de conspiración para importar más de 5 kilos de cocaína desde Guatemala entre el 2022 y 2024, aprovechando su cargo para facilitar envíos, incluso disfrazando cargamentos. De ser condenado, enfrenta cadena perpetua. Corte de Constitucionalidad favorece a Sandra Torres y detiene procesos contra Escobar. La Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo a Sandra Torres, permitiéndole expulsar a 3 diputados disidentes de la UNE, con lo cual debilita su influencia en comisiones de trabajo y otros privilegios. La bancada UNE queda ahora con 18 diputados. A su vez, la Corte reafirmó el fallo que cierra el caso por corrupción contra Edwin Escobar, exalcalde de la Municipalidad de Villanueva, lo que refuerza una tendencia de impunidad para figuras políticas con procesos en curso. Petróleo vuelve al Estado. Salida de Perenco y nueva ley en discusión.
Perenco anunció la rescisión anticipada del contrato del oleoducto Campochán y refinería en Petén. El Estado asumirá el control de estos activos el 12 de agosto y se comenzará procesos de selección para cierre técnico y manejo de pozos. Paralelamente, se debate una ley para proteger el patrimonio industrial petrolero, lo cual podría frenar el cierre de dichos pozos y preservar infraestructura estratégica. Ello genera un debate sobre una intervención estatal excesiva y posibles actos de corrupción por parte de los diputados ponentes en beneficio de Perenco u otra empresa internacional en perjuicio del ambiente y del erario de Guatemala. El Salvador se va del Parlacén. Guatemala expresa preocupación regional. La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma constitucional para retirarse del Parlamento Centroamericano. La bancada guatemalteca lo reconoció como una decisión soberana, pero expresó inquietudes sobre sus implicaciones a nivel regional y los compromisos dentro del SICA. Lo anterior supone un cuestionamiento a qué modelo de integración centroamericana se puede aspirar. Sheinbaum visita a Arévalo. Encuentro regional en agenda. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, anunció que se reunirá la próxima semana con el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo en cualquiera de las áreas fronterizas de ambos países. También considera invitar al primer ministro beliceño, John Briceño. La cita apunta a fortalecer cooperación regional, posiblemente explorando temas como la extensión del Tren Maya, seguridad y coordinación diplomática. Estamos ya en la segunda parte de este podcast, donde discutimos los puntos más relevantes de la semana. Vamos a empezar por la Corte de Constitucionalidad, que es el máximo tribunal en materia constitucional del país. Voy a dar un poco de contexto para que también situemos a nuestra audiencia por dónde va el debate. La Corte de Constitucionalidad es la encargada de ser como el árbitro último sobre constitucionalidad, sobre, valga la redundancia, de la Constitución, acciones estatales y decisiones de poder, y también es la guardiana de este orden constitucional a través de recursos como el amparo. Su importancia radica en que funciona como un freno, digamos, al abuso del poder, como garante del Estado de Derecho, revisa normas, resuelve conflictos entre organismos del Estado y actos del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. También es importante decir que está compuesta por 5 magistrados titulares y 5 suplentes que, ojo al dato, son designados por diferentes organismos como el Ejecutivo, el Congreso, la Corte Suprema y, la USAC, y el Colegio de Abogados. De ahí radica también la importancia de darle seguimiento a esas designaciones, y sus mandatos duran 5 años con una renovación periódica. Hoy queremos analizar una resolución reciente que refleja el impacto político que tiene la Corte de Constitucionalidad, pero también dar un paso atrás y ver qué papel juega en la coyuntura. Empecemos hablando de la UNE y de Sandra Torres, pues como ustedes escucharon, la Corte le otorgó un amparo a Torres, permitiéndole expulsar a Adi Maldonado, a César Fión y a León Felipe Barrera de su partido. Esto reduce su bancada y es una estrategia que ya había usado antes, por lo que la UNE pasó de ser un bloque de 28 diputados a un bloque de 18 diputados. ¿Creen que hay una estrategia de Sandra Torres atrás de eso? ¿Está únicamente acaparando ese poquito poder? ¿Y si ustedes consideran que la UNE sigue siendo una fuerza política? Bueno, para empezar, también quisiera hablar de democracia y de este sistema de pesos y contrapesos. Bueno, quizás podríamos empezar hablando, como bien dices, Linda, de Sandra Torres, ¿verdad? Esa figura, digamos, que ya está posicionada desde hace casi 20 años en el país. Es una figura que ha variado mucho. No es la misma Sandra Torres que empezó con el gabinete social cuando era esposa del presidente Colom, cuando se hizo fama de ser una persona operativa, ejecutiva, muy efectiva, ¿verdad? Que podía implementar políticas y que de hecho implementó políticas de desarrollo social que hasta la fecha le siguen dando rédito. Ha variado mucho después de eso.
su necedad, su ambición por ser candidata presidencial y después por ser presidenta del país la ha llevado a hacer negociaciones de todo tipo, ¿verdad? Incluso ya vimos que en las últimas elecciones sus enemigos, vamos a decir históricos, la terminaron apoyando. Ella terminó haciendo algunas declaraciones que incluso van más atrás de lo que ella planteaba anteriormente, más conservadores en la política, en la económica y hasta en las cuestiones religiosas. Entonces me quedo con eso para iniciar, que estamos hablando de esta figura que se adapta con tal de mantener cuotas de poder. Sí, de mi parte, tal vez dos elementos. El primero es que, en efecto, la Corte de Constitucionalidad es un órgano judicial principalmente, pero sobre todo es un órgano político, y no hay que olvidar esto. La discusión de la Constitución política, como Carta Magna, como los lineamientos generales de cómo debe operar el Estado, es ante todo un posicionamiento político. Y por lo tanto, el análisis, que si bien tiene la forma jurídica, es un análisis político que se hace sobre las reglas del juego, es decir, de cómo se conforma el Estado. Y aparte de eso, hay que recordar la importancia de empezar a darle seguimiento a las elecciones, que son el año que viene. Al respecto, yo quisiera recordar que la UNE sigue siendo una fuerza política importante. Si bien va a estar ahora fragmentada con esta decisión de la Corte de Constitucionalidad, la UNE sigue siendo el partido con más extensión territorial del país. La UNE sigue siendo un partido que mueve gente y que, si bien mueve otros intereses, también tiene una presencia partidaria territorial importante. ¿Qué quiere decir una presencia territorial? Quiere decir que hay comités locales, comités ejecutivos, comités municipales participando activamente y discutiendo. Si bien tal vez bajo una lógica más autoritaria e impositiva de parte de la dirección nacional del partido, es sobre todo un partido que tiene base, y eso es importante, no hay que olvidarlo ni dejarlo de un lado. Es muy importante esta lectura de entender la Corte como un ente político, porque al final se relaciona, en este caso concretamente, con el Congreso. Entonces, ¿qué pasa en el Congreso ahora? Hay realmente bancadas, hay oposición, hay... ¿Quiénes son esas fuerzas del Congreso hoy? Que mi lectura personal es que están realmente muy divididos, ¿verdad? Vemos incluso que la misma bancada del ex partido Semilla está también dividida. Entonces, ¿cómo queda ahora? Porque también hablamos de que iniciaron las sesiones ordinarias. ¿Cómo quedan estas fuerzas y es posible avanzar así en algo? Bueno, sí creo que coincidimos en esa lectura de que el Congreso está sumamente fragmentado. Todos los partidos que se constituyen en bloque legislativo, al haber obtenido una o más curules, están fraccionados, ¿verdad? Todas tienen 2, algunas hasta 3 o más fuerzas, como bien dices, incluyendo al oficialismo, que ya no se sabe si es oficialismo o aliado por algunas declaraciones encontradas que han habido por parte de los diputados. Y así todos los bloques. Destaca también, entiendo yo, lo que he leído un poco de las declaraciones e informaciones que han salido en notas de prensa, es que tampoco hay un liderazgo que pueda, por uno u otro bando, a favor del oficialismo, digamos, o como oposición, conducir la agenda legislativa, ¿verdad? Hay algunas voces, por supuesto, pero no hay un liderazgo, ni siquiera el presidente, quien en otras oportunidades en legislaturas anteriores ha tenido una conducción bastante importante, porque pues claro, tiene al Ministerio de Finanzas a la par y tiene otro tipo de herramientas políticas. En el actual caso ni siquiera la presidencia lo ha logrado. Su agenda, por lo que yo he visto, ha sido muy poca, muy básica, se ha remitido a temas muy puntuales y entonces en conclusión, lo que estamos viendo en ese Congreso, ¿verdad?, atomizado, es falta de conducción, lo que lo lleva a tener pocos acuerdos. Deben de tener 4 o 5 decretos legislativos este año, lo cual es sumamente poco. La segunda parte de este año, o sea, el segundo periodo ordinario, se les va a ir en negociaciones tan importantes como el presupuesto nacional, ¿verdad?, para el año 2026, y me parece que ya estarían negociando como bloque los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Todos los partidos quieren tener a un magistrado que los defienda y que no solo los defienda, sino que además imposibilite la participación de los contrincantes. Además también van a
tener otros roles interesantes como la elección de Corte de Constitucionalidad, y creo que todo eso ya está como parte de las negociaciones para el próximo año, y me parece que eso los va a desgastar este semestre. La pregunta es si van a lograr hacer algunos decretos todavía en medio de tantos intereses contrapuestos. Sí, yo creo que también hay una jugada por parte de la UNE de poder sacar precisamente a Adín Maldonado, a César Fión y León Felipe Barrera, porque son diputados que atienden a este fraccionamiento de la UNE que es Adín Maldonado, ¿verdad? Adín Maldonado es un militante de la UNE desde los inicios de la UNE. Recordemos que es una persona que ha estado altamente vinculada con Cable a nivel nacional, que es la empresa cual ha podido poder generar alianzas a nivel del país, y esto le ha llevado también a poder tener una fuerza política significativa. No olvidemos que a principios del año pasado fue precisamente Adín Maldonado uno de los articuladores que permitió que Samuel Pérez fuera presidente, aunque sea brevemente, pero fue presidente del Congreso de la República. Es una estrategia, a mi parecer, del grupo dominante de Sandra Torres en la UNE, de poder sacarlo como representación partidaria y tenerlo ya como un diputado independiente. Y si vamos a hacer un análisis más a profundidad, recordemos también que el FCN Nación ya se eliminó como partido político, el partido de Shirley Rivera, y justamente al eliminar a esta serie de personajes que están dentro del mundo del Congreso de la República como representantes independientes, la bancada más grande que podemos decir ahora que existe en el Congreso son los diputados independientes. Y aquí es donde también podríamos ver a profundidad si pudiese existir un análisis y vínculos entre estos grupos independientes, a favor del presidente y del organismo ejecutivo o a favor de otros intereses, que también puede ser la brújula de medición de estos últimos meses. Creo que aquí no hay que perder de vista precisamente que los diputados independientes podrían generar también, si bien no una representación dentro del Congreso por reglamento del organismo legislativo se les impide, sí podrían generar alianzas, y estas alianzas por dónde pueden ir, especialmente en este próximo año de elecciones que se viene en el 2026. Lo que es seguro es que vamos a estarle dando seguimiento a las agendas del Congreso y viendo pues estas composiciones de poder dentro de las bancadas. Juan Pablo, me parece que quiere decir algo más. Sí, solo quiero recordar algo con relación a la CC. Quizás hemos hablado de muchos temas a la vez, pero todo está relacionado, ¿verdad? Estamos ante una Corte de Constitucionalidad que ha retrocedido en estándares internacionales de defensa de la Constitución y de aplicación de derechos humanos como no lo habíamos visto en varios periodos. En muchos temas han desdicho su propia jurisprudencia, ¿verdad? En caso de derechos de los pueblos indígenas, por poner un ejemplo, con el tema del convenio 169 y la consulta libre, previa, informada y de buena fe, por poner solo un ejemplo, y ustedes saben muchos otros que también han sido arbitrarios, inconstitucionales, incluso algunas resoluciones, algunas prácticas arbitrarias y nefastas, como mantener los casos importantes en amparos provisionales para no resolver en definitiva y mantener en las gavetas o engavetados el poder de parar cualquier cosa más adelante. Y también tiene el pecado de origen de que en esta Corte de Constitucionalidad fue electa de manera legítima la exmagistrada Gloria Porras, ahora en el exilio, y que en contubernio con la anterior legislatura no la dejaron participar porque era definitivamente una voz disonante a este bloque, digamos, homogéneo de personajes que representan a poderes corruptos que son los actuales magistrados. Únicamente en algunas resoluciones el magistrado Ronnie López ha demostrado, digamos, algún nivel de altura teórica, jurisprudencial, ¿verdad? Pero sabemos también de dónde viene. Él fue aliado de Consuelo Porras, salió peleando el Ministerio Público, y eso hace pues que también haya que tener una distancia muy grande respecto de su figura. Pero pues esa cuestionada CC es la que está haciendo todo este tipo de resoluciones políticas en el país. Bueno, y vamos a nuestro segundo punto, en donde vamos a hablar de un ente muy polémico que es el Parlamento Centroamericano, el Parlacén. Este es un órgano regional y permanente de representación política del Sistema de Integración Centroamericana, SICA. Es el sueño centroamericano, al menos para algunas de nosotras, que fue creado con el fin de fortalecer la integración democrática, pacífica, plural de los países de la región, que además hay que decir que somos países hermanos y muy, muy parecidos.
y sin embargo ha sido duramente criticado sobre su utilidad, su función, su costo y que ha funcionado como salvoconducto para expresidentes corruptos o para otros actores corruptos que se van, digamos, ahí a esconder. Aprovechando estos argumentos, esta crítica, El Salvador, bajo el impulso del partido oficialista Nuevas Ideas, aprobó una reforma constitucional para retirarse del Parlacén. Esto se dio, como ya hablamos en el anterior programa, sin debate previo y con una amplia mayoría legislativa que cuenta ahora el gobierno de Bukele. Y aunque esta salida necesita de una ratificación y también puede tener obstáculos jurídicos porque no está contemplada una salida unilateral del Parlacén. Así que bueno, entrémosle al tema y quiero ser breve preguntando si Parlacén sí, Parlacén no, y qué señales envía esta decisión al resto de países del SICA el hecho de que El Salvador haya decidido salirse. Yo digo Parlacén sí. Digo Parlacén sí y creo en la integración centroamericana, pero partiendo de un concepto muy claro. Las realidades políticas de la región centroamericana son muy similares. La realidad económica también son muy similares. El proceso de integración dentro de las dinámicas de los procesos liberales y democráticos tendría su lógica y un asidero concreto en la unificación de la región. Recordemos que el modelo de la ODECA, que es previo incluso al de la Unión Europea, de la Comunidad Económica del Acero en Europa, justamente era el modelo de inspiración europeo para que la integración se diera. Eso fue reformado con el protocolo de Tegucigalpa en 1992 y se creó el SICA, y creando el SICA como sistema de integración centroamericana creó esta institución del Parlamento Centroamericano. El cuestionamiento concreto ha sido que posterior a las guerras de los años 80 en la región debería avanzarse a una sociedad más democrática, más justa y con discusión más amplia. Sin embargo, la crisis regional es la crisis de representación, y esa crisis de representación está desbordando en el modelo de intergubernamentalidad. Este concepto de intergubernamentalidad es distinto al de integración plena, que es en el cual los estados pueden participar y se someten a una autoridad supranacional. El de intergubernamentalidad implica que los estados deberían coordinar entre sí para poder tomar decisiones, y el Parlamento Centroamericano iba a ser el estándar de legislación regional. Sin embargo, sin darle esta autoridad supranacional que incluso podría darle orden a la región, genera este proceso de cuestionamiento amplio. Yo creo que el Parlamento está en crisis porque la región está en crisis, pero el sistema de integración centroamericana tiene un nuevo debate, y este nuevo debate es cómo deberían funcionar las autoridades regionales y si se debería aspirar o no a este proceso integracionista. Bien, con relación al debate en particular, yo estoy dividido. Por una parte, definitivamente integración centroamericana sí es una aspiración histórica de los pueblos de la región. Claro, yo también le apuesto, hay que decirlo, a una integración partiendo también de las bases de los pueblos, ¿verdad? De los sectores oprimidos, y no una integración elitista, que es la que también ha funcionado y se ha pensado desde los gobiernos durante los últimos años. Y por otra parte, eso me lleva a Parlacén no, porque creo que ha sido, como lo conocemos, infuncional, para decirlo ya enojado si quieren, una cueva de ladrones. Ahí van a parar desde representantes del narco que terminan pudiendo pasar entre los países con cocaína y maletas de dinero entre el baúl del carro. Ahí van a parar como premio aquellos diputados que no alcanzaron primera o segunda casilla en los partidos que tienen más posibilidades de ganar. Ahí van a parar los acusados de corrupción de los presidentes y expresidentes de la región para tener 4 años más de inmunidad y seguir ganando jugosos salarios. Y en conclusión, creo que todo esto no es positivo el saldo en función de los resultados que nos puedan haber dado. Bueno, la verdad es que yo creo que el Parlacén tal y como está hoy sería un no para mí, pero definitivamente por nada olvidar pues eso que decía al principio, ¿verdad? Ese sueño de integración centroamericana que otras regiones lo han tenido. Incluso voy a hablar del continente africano, que tiene pues una organización también bastante efectiva que les ha ayudado a salir en algunos términos adelante, y que es una pena que un espacio tan pequeño como es Centroamérica no pueda coordinarse, que ya también nos habla de crisis y nos habla también de una falta de liderazgos. Es decir,
ahí hay mucho trabajo que hacer todavía. Estamos hablando también de un Bukele que tanta gente alaba, ¿verdad? Y que ha sido el primero en abandonar un espacio de integración antes de reformar o antes de dar un debate serio, pues prefirió salir. Estoy de acuerdo con ustedes en que hay que reformar el Parlamento, con Linda, que hay que reformar el Parlamento como está el día de hoy. Yo creo que no hay que abandonar la idea de un Parlamento centroamericano, creo que es sumamente importante y creo que no habrían condiciones políticas de eliminarse el Parlamento hoy para poderse volver a crear, en lo inmediato al menos. Lo que sí es necesario es que no existan más la representación directa de los expresidentes, que es totalmente innecesaria, la verdad. Veamos la ineptitud y la corrupción tan grande que tuvo Jimmy Morales para poder tomar posesión en el Parlacén, lo mismo que pasó con el último presidente y su historial tan mediocre cuando fue a correr al Parlacén también a guardarse como esta cueva de ladrones, como menciona Juan Pablo. Sin embargo, también es necesario pensar que un parlamento regional tiene como finalidad en todo caso crear estándares. Aquí empieza la discusión también un poco más profunda. Los estados centroamericanos se crearon bajo un ideal liberal que el parlamento y el sistema de integración centroamericana deberían buscar. Y ese estado liberal democrático de derecho, en teoría, como menciona Linda, en África ha ayudado a generar condiciones y estándares. En Centroamérica, como se ha obviado tanto por estas figuras tan ineptas y tan corruptas, pues evidentemente se piensa en esa lógica de cueva de ladrones, pero el estándar centroamericano de desarrollo normativo que podría aspirarse debería tenerse allí. Yo creo que es importante empezar a cuestionar el sistema de integración centroamericana, no para olvidarlo, sino para poderlo hacer más eficiente. Y eso implica mejor creación de normas, eso implica mejores estándares de coordinación intergubernamental. Sí, solo hacer una última intervención sobre el tema, ¿verdad? Cuando digo no al Parlacén, evidentemente no me opongo, como decía, a la integración, porque no hablo, digamos, desde una postura ultraconservadora y de derechas nacionalista, estatalista, que ahora está en boga, ¿verdad? En función también de no acatar los estándares internacionales de derechos humanos, ahora resulta que los países vienen a ser como hace 200 años el centro y el fin de la política. Entonces, en definitiva, sí creo que tengo esa vocación, esa convicción internacionalista, pero bajo esa lógica, ¿verdad? Una lógica de unir a los pueblos y no desde una perspectiva elitista. Sin lugar a dudas, también hay que darle seguimiento a este tema porque no tiene sentido tampoco un Parlacén sin El Salvador, y además que, como dije anteriormente, no se puede únicamente salir de forma unilateral. Así que seguramente pues vamos a seguir escuchando. Y ahora sí, vamos a ir a la agenda de la semana. Ok, vamos a iniciar con la agenda de la semana. No sé si mis compañeros tienen alguna nota a la cual darle seguimiento. Bueno, recordemos que el martes 12 de agosto se va a celebrar el Día Internacional de la Juventud y justamente en ese marco se está convocando a la sentencia del caso Hogar Seguro. Hay que estar pendientes, esperemos que para dar un paso adelante en el reconocimiento de la juventud se pueda reconocer también los fallos que el Estado de Guatemala ha tenido. También hay que decir que hay toda una agenda en el marco de la sentencia por el caso Hogar Seguro y inicia hoy, lunes 11, desde las 4:30 de la tarde en la Plaza de las Niñas. Continúa, como decía Gary, el martes 12 en la Torre de Tribunales y en la Plaza de Derechos Humanos para también dirigirse a la Plaza de las Niñas. También martes 12 en Alta Verapaz va a haber una caminata, también en este marco, ¿verdad? Y en Quetzaltenango a las 8 de la mañana en el Parque de Centroamérica también habrá una movilización, así como en Zacapa. Todos en horas de la mañana, pues sabemos que este es un caso histórico y emblemático. Solo para darle seguimiento también al caso de la Universidad de San Carlos de Guatemala en esa lucha democrática contra el fraude de Walter Mazariegos. Hoy lunes
Hay elecciones de representante estudiantil ante la junta directiva de la Facultad de Derecho. Decir que los sectores progresistas y democráticos han ganado importantes batallas en estas elecciones para alterar esa hegemonía del fraude, la cual a veces han perdido, pero ha sido también en parte porque han hecho trampa o no han querido reconocer los resultados los que han sido serviles al poder de mazariegos y que quieren mantener el control de la universidad para elegir autoridades judiciales el próximo año. Entonces, ojalá que la Facultad de Derecho también se ponga al día un poco con ese voto democrático, como lo han hecho Químicas y Farmacia y otras importantes unidades académicas. Y a nivel internacional, también el 19 de agosto, que si bien es la próxima semana, es el Día de la Asistencia Humanitaria. Hay que empezar a cuestionarse cómo se está brindando la asistencia humanitaria en los contextos de máxima represión de conflictos armados internacionales, como lo es en este momento el caso de Gaza. Para que tengamos esto presente y podamos monitorear cómo el Ministerio de Relaciones Exteriores, así como el Estado de Guatemala, se va a pronunciar al efecto. Muy bien, llegamos al final de este episodio, no sin antes recordarles que ya tenemos canal de YouTube. Pueden suscribirse buscándonos como Laberinto Político Podcast y también pueden dejar sus comentarios. Tratando de llegar a otras audiencias, también tenemos TikTok, en donde estamos como @laberinto.político y desde luego en Spotify, Apple Podcast, Facebook, Twitter e Instagram. Gracias siempre por compartir y darle like. Hasta la próxima. Nos escuchamos. ¡Feliz semana! Tun, turun, tun, tun.